usted por sus cartas, por sus llamados telefónicos, no solamente a la gente y a nuestros compatriotas, sino que a toda la gente que nos escribe y que nos ha llamado de otros países de Latinoamérica. Hoy vamos a tratar de dejar en claro qué es lo que es una crisis de angustia. Si esto se puede confundir con una crisis de pánico, con un miedo grande, en fin. Fíjese que la crisis de angustia se define como cuando la persona siente de improviso y sin motivo definido una tremenda sensación de ahogo, un miedo inexplicable, mucha ansiedad y lo más importante, una sensación de inminente de que algo muy grave le va a ocurrir. Estas crisis, cuando se repiten en la vida de una persona, por supuesto la hacen sentir como que algo raro está pasando, que se va a volver loca, ¿no es cierto? No entiende lo que está ocurriendo con ella. ¿Cómo enfrentar estas crisis? ¿Cómo superarlas? Bueno, lo vamos a conversar en el programa y para eso le quiero agradecer en forma muy sincera a las personas que hoy han querido compartir sus historias de vida con nosotros. Se las presento enseguida, ya son Lidia Toledo, Paulina Pérez y Mónica Rebolledo, para quienes pido un cariñoso aplauso. Bienvenida. Espero que durante el programa no se me vayan a angustiar. ¿Ah? Lidia, yo creo que es importante saber qué ha pasado o qué estaba pasando en tu vida cuando te vino la primera crisis de angustia, para poder definirla como tal. Cuando perdí a mi hijo de 21 años. Ya. O sea, lo que te produjo la primera crisis fue un duelo, Sí. ¿no? La pérdida de un hijo, algo tan duro, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? O sea, estuve súper mal. Ya, No quería reconocer lo que me había sucedido. ya. Negarte, ¿no es cierto? Negabas lo que había pasado. Tranquilita, si sabes lo que pasa, Lidia, que el estar compartiendo lo que tú has vivido va a ayudar a mucha gente a definir, ¿no es cierto?, que situaciones tan fuertes como la que tú viviste pueden gatillar una crisis de angustia. ¿Mm? ¿Te ocurrió lo que yo más o menos describí al inicio del programa? Ahogo, Sí. miedo. Transpiración, inseguridad de uno. Ya. Uno, o sea, yo traté de lo posible de salir adelante porque tengo 4 niños más. Y así como el amor que le di al chico, tengo que salir adelante. Pero cuesta. Cuesta muchísimo. Cuesta. Yo sé, Lidia, que ningún ser humano está preparado para perder un hijo. ¿Ah? Cuesta muchísimo. Pero gracias a Dios que uno tiene que salir adelante porque no saca nada con quedarse ahí. Porque tiene que luchar por los que le siguen. Lidia, cuando esto ocurrió, ¿después de cuánto tiempo te vino esta primera crisis? ¿Inmediatamente o pasó un tiempo? No estuve, no quería como darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿Ya? Realmente no quería mirar alrededor, o sea, como que uno está asustado de ¿Ya? vivir la realidad. Así que eso... ¿Quisiste separarte de la gente? ¿Querías estar sola? Sí, estaba encerrada en mí misma porque lo único que quería, hacía las cosas, iba a dejar a los niños al colegio y cerraba todo, la ventana, la puerta. Quería dormir, no podía. Tuve 3 meses sin dormir. 3 meses sin dormir. Sí. 3 meses, casi 6 meses después, porque trataba, o sea, tuve apoyo harto en la casa porque las niñas, que tengo 2 Lolitas, me decían, mamá, decía, nosotros estamos vivas, mira por nosotros. Tú tenés que saber que realmente, así como quería Mochito, dijo, tenés que querer a nosotros. Pero cuesta. Y a los niños también les cuesta entender lo que uno está sintiendo. Claro, porque se sienten celos, sienten que uno no los quiere. Y eso es lo que yo digo, no, que yo los amo a todos. Porque son mi vida mis hijos. Y por eso yo creo que he sufrido tanto. Porque he luchado siempre al lado de ellos. Y he querido siempre Lo mejor darle a para demostrar que uno tiene que salir adelante con ellos mismos. O sea, porque los chicos también me decían, mamá, yo te quiero. Yo sé que tú me querés, pero tienes que estar pendiente de mí. Los niños bajaron las calificaciones también en ese sentido porque como que uno Les se afecta. preocupa de ellos.
Les afecta. Claro, Cualquier cosa que le pase a la mamá, siempre a los niños les afecta. Claro, o sea, estábamos todos llorábamos, todos, o sea, todos estaban con el dolor mío, pero yo creía que yo nomás estaba ahí, pues. Y no quería mirar más allá, alrededor de uno, porque uno dice, pucha, ¿por qué a mí? Y uno realmente no sabe cómo explicar las cosas que a uno le sucede. Vamos a estar conversando durante el programa con Sergio Glover, psiquiatra, y que nos va a ir clarificando, ¿no es cierto? Está escuchando con mucha atención el caso de nuestras tres invitadas para poder ir diferenciando lo que es una crisis de angustia, lo que es una crisis de pánico, para que usted también lo tenga más claro. Gracias por estar con nosotros, Lidia. Gracias. Sinceramente te lo agradezco muchísimo. Yo sé que cuesta mucho Sí. hablar y recordar cosas tan tristes como la pérdida de un hijo. Sí. Paulina, en tu caso, ¿cuándo fue la primera crisis y qué crees tú que la provocó? Bueno, situaciones que viví desde pequeña, ¿Ya? el no darte cuenta que estás en un cuadro depresivo hasta que tu cuerpo te avisa, hay un colapso nervioso, estuve como 30 días sin dormir, estuve con tratamiento psiquiátrico y mientras se me reeducaba el sueño empezaban a dar crisis de angustia, en el cual uno, como tú decías al principio, Sí. cree que se va a morir y es verdad, uno jura que cree que se va a morir, incluso quiere estar con sus hijos. En el momento que me dio, yo no estaba en la casa y quería estar en la casa como para morirme ahí en cama cerca de mi ámbito. O sea, literalmente sentiste esa sensación inminente de que algo muy muerte. malo te iba a pasar. Muerto, o sea, uno no sabe qué pasa con uno, porque yo no sabía, nadie me lo había aclarado. Y después me dio más fuerte, me fueron dando cada vez más fuerte al extremo de tenerle miedo a las personas, ¿Ya? tenerle miedo a las miradas, de juntarme con personas, no podía salir a comprar, ¿Ya? no quería que nadie me viera, solamente con alguien de confianza, si yo quería podían verme. Miedo a los ruidos, miedo a la luz, miedo a todo. Eso fue como ya, pienso yo que fue a nivel pánico, después ya fueron angustia, ya física. Paulina, ¿qué sentiste tú en cada una de las crisis a nivel físico? Físico te da taquicardia, sientes Ya. el corazón en la oreja, como decía uno, Sí. tu corazón te salta, se te reseca mucho la boca, baja tu presión, te aceleras, porque es un contraste, o sea, te baja la presión pero a la vez te acelera. Y sientes decaimiento muscular, así como fatiga, te dan náusea incluso a veces, y mucho pánico, porque trata uno de frenar esto, de ver qué puede hacer, Y no lo pero logras. el miedo es tan grande, el miedo al miedo, que uno gatilla más un montón de síntomas, sobre todo psicológicos. Paulina, tú dijiste que habías estado en tratamiento psiquiátrico. ¿Te diagnosticaron ahí una crisis de angustia? No, ¿Qué te dijeron solamente que me lo que dijeron tenía? que era una depresión enmascarada y después una depresión activa y endógena a la vez. Ya. Lo vamos a conversar con Sergio para ir clarificando los términos. En tu caso, Mónica, ¿qué es lo que ha gatillado estas crisis? Y vamos a saber si lo tuyo es pánico, angustia, miedo. Bueno, a mí la primera vez que me ocurrió esto fue también producto de una pérdida, Ya. la pérdida de una amiga. ¿Ya? Esto fue hace 20 años atrás. Y cuando me enteré de la muerte de mi amiga, que fue una muerte inminente, fue de la noche a la mañana, yo ¿Era tu sufrí- mejor amiga? No, no era mi mejor amiga, pero habíamos crecido juntas. Ya. Y su muerte tan sorpresiva me provocó un desmayo. Ya. Y después de volver de este desmayo, quedé con mucho miedo a volver a desmayarme. Ya. Y bueno, pasó bastante tiempo en que caí en estados depresivos, me sentía muy angustiada, no quería andar sola, no quería estar sola. Generalmente por las noches me venía este susto como a quedarme dormida y no despertar más, susto a morir, miedo a morir. Y bueno, fui a psiquiatras diferentes, todos me decían que era depresión, estados neuróticos, y me daban medicamentos para ese tipo de dolencia. Ya. Y bueno, yo seguí igual, o sea, los tranquilizantes me mantenían bien un tiempo, pero a la menor pérdida que tuviera, ya fuera de carácter afectivo o de cualquier otro tipo, me venía la crisis. depresión otra vez, la crisis. Y cuando más se me agudizó fue hace 6 años atrás, con la pérdida de mi padre. Y luego de la pérdida de mi padre, a los 15 días siguientes perdí a mi pareja. Entonces ya las crisis vinieron, creo que una vez por semana, cada dos, o una vez por mes. Mónica, ¿quiénes conforman tu núcleo familiar en este momento?
Bueno, en este momento yo estoy viviendo con una amiga. Ya. Hace 1 año y medio que yo me fui de mi casa. Siempre viví con mi madre y con mis hermanas. Y bueno, también tuve un problema ahí emocional, afectivo con mi madre. Y bueno, ahí ya me derrumbé, me fui de la casa, me fui a ir con una amiga. Y llegué a manos de un muy buen médico, un psiquiatra también. Y él me descubrió que se trataba de crisis de pánico. De pánico. De pánico. Estamos hoy con el especialista invitado, el psiquiatra Sergio Glover, y yo quisiera que definiéramos en primer lugar, Sergio, bienvenido. Gracias. ¿Qué es lo que es la angustia? Para diferenciarla del pánico, ¿no es cierto? Y obviamente de una depresión que tiene cuadros angustiantes o de angustia. Bueno, es una pregunta simple y compleja a la vez. Angustia hemos sentido todos, por suerte, porque probablemente la angustia es una emoción que acompaña al hombre en su historia. Debe haberse desarrollado para ayudarnos a sobrevivir. Es la señal que nos avisa de que algo riesgoso podría suceder. Y probablemente en épocas primitivas tenía que ver con supervivencia real en términos de estar vivo y no perecer. Y hoy en día con la evolución tiene mucho que ver también con otro tipo de amenazas, otro tipo de situaciones en que nos vemos impelidos, urgidos a adaptarnos, a reaccionar. Una buena comparación de la angustia es con el dolor. O sea, es un fenómeno muy frecuente, todos lo sentimos. Es desagradable, es necesario, pero es desagradable esa sensación de incertidumbre, como algo negativo que va a suceder y que nos cuesta definir. Yo diría que esa es la angustia normal, la que todos tenemos en determinadas circunstancias. Perfecto, o sea, es normal sentir angustia en determinado momento de nuestra vida. Cuando es anormal, cuando pasa ya a castaño oscuro. Claro. Mira, se puede definir la anormalidad o porque la intensidad es tal de que en vez de ayudarnos a estar mejor preparados para funcionar en una situación en que estamos impelidos a funcionar bien, la angustia empieza ya a complicarnos, a hacernos más dificultosa nuestra acción, nuestro comportamiento. O sea, como cualquier fenómeno, cuando es exagerado, empieza a ser patológico, deja de ayudarnos y nos perjudica. Nuestras invitadas han descrito sensaciones físicas, ¿no es cierto? Síntomas físicos, ahogo, miedo, no poder dormir, taquicardia. ¿Es más o menos lo que uno siente en una crisis de angustia? Mira, la angustia, tal como puede ser un fenómeno normal, en general acompaña casi toda lo que llamamos estados emocionales patológicos. Hay mucha angustia en un cuadro depresivo, generalmente. Y muchas veces la gente de lo que más se queja es de esa molestia, porque es como el dolor. La gente llega y dice, tengo el estómago apretado, no puedo respirar bien. Detrás de eso puede haber una enfermedad, como una depresión. Pero la queja puede ser la angustia como síntoma, que acompaña casi cualquier problema en la vida. En un conflicto de pareja, en una pérdida afectiva, generalmente va a haber angustia como síntoma. Como síntoma. Como síntoma, como un síntoma adicional, importante, dentro de una constelación donde lo central puede ser otro diagnóstico. Exacto. Pero a su vez la angustia puede ser el diagnóstico principal, en el sentido de que es ese fenómeno el más importante. Y se puede presentar de varias maneras. Yo diría que en el extremo están lo que acabas de mencionar y que hemos visto ejemplificado, las crisis de pánico. Que es importante distinguirlas de la angustia normal e incluso la angustia patológica intensa. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de una calidad distinta. Cuando tú le preguntas a alguien que ha tenido una crisis de pánico, si alguna vez en su vida lo había sentido antes, siempre te va a decir que no, esto es absolutamente nuevo. Y por lo tanto es lo que hace tan difícil al resto de la gente entender lo que le pasa. Incluso para nosotros los profesionales, uno entiende lo que le pasa al otro por la propia experiencia. Y uno usa las mismas palabras para describir cosas parecidas, pero que a veces son dramáticamente distintas. Una crisis de pánico es una sensación nunca sentida antes, la sensación de que la persona está a punto de morirse, de perder la razón, de perder el control en el fondo. Eso es lo esencial. Cuando esto se repite una y otra vez, empieza a incapacitar gravemente. Por supuesto, como bien ejemplifican las testimonios, ¿no es cierto? Importante tener claras las diferencias, porque un estudio realizado en Chile por el psiquiatra Otto Doer señala que muchas veces la angustia es el primer síntoma con que se manifiesta la depresión, y que también coincide con nuestro especialista de hoy, Sergio Glover. Según él,
no Sergio, sino que otro, la angustia está presente en el 67% de los depresivos y es un síntoma más frecuente que la tristeza. Vamos a comerciales, vamos a hacer esta pausa para luego seguir clarificando la angustia, el miedo, el pánico, en fin, lo que usted siente. Dime lo que sientes, cuéntame tu historia. Estamos conversando sobre crisis de angustia. Estos trastornos son muy frecuentes y afectan a 3 mujeres por cada hombre. Mira qué importante, pareciera que las mujeres lo pasamos más mal. Lidia, yo creo que es importante también conocer qué pasó con la familia de ustedes cuando empezaron a vivir estas situaciones, y estas crisis, porque me imagino que se vieron, como tú bien ya nos contabas al principio, se vieron afectados tus otros hijos y en fin, la familia entera. Claro. Pasa lo siguiente, que la familia se acerca a uno. Menos mal que tu apoyo me conversaban, me decían que tenía que salir adelante, que el mundo seguía, tenía que ver por los niños y que yo no tenía que ser egoísta, porque así como quería al niño, tenía que querer a los demás. ¿Pudiste seguir haciendo una vida normal en cuanto a las cosas que te correspondían, como dueña de casa, como mamá? Sí, cuando hacía las cosas, tenía que cocinar, se me olvidaba prender el gas. Yeah. O sea, cuando tenía que poner la tela, se me olvidaban muchas cosas. O sea, iba a hacer algo y yo creía que lo había hecho y no lo hacía. Y ¿es un síntoma, Sergio, de también de lo que puede estar pasando? Yo creo que probablemente en el caso de ella lo central ha sido un duelo que se complicó con síntomas eminentemente depresivos, donde la angustia es un síntoma. Exacto. Y no deja de ser un síntoma importante, pero probablemente la enfermedad de fondo es un estado depresivo. Lidia, este miedo que uno empieza a sentir, por decirlo así, o esta preocupación, o esta sensación de que algo malo va a pasar, no solamente la sentías contigo, sino que con tus otros, con otros miembros de la familia. Sí. O sea, te empezaste a preocupar más de tus hijos, pensando que les podía pasar algo, de tu marido, en fin. no, tenía miedo de quererlo, porque decía yo que iba a sufrir lo mismo. Lo quería, pero no lo quería demostrar que los quería, porque decía yo que si a mí me pasaba algo, ellos no iban a sufrir como estaba sufriendo yo. O sea, uno como que realmente no se explica decir bien las cosas que uno siente realmente, porque es mucho, en el sentido de la palabra, que no sé si uno está haciéndolo bien o está haciendo mal las cosas. Lidia, ¿sentiste tú en algún minuto que habías traspasado tus sentimientos o lo que estabas viviendo a tus otros hijos, por ejemplo? El miedo, sobre todo. Sí, tienen miedo a los niños. ¿Te lo han dicho a ti? Sí. Por eso no bajan cuando está oscuro. Cuando tienen que bajar la escalera, les digo, vayan a abrir la puerta, no quieren. Que tienen que andar al lado mío. Por eso yo igual salgo con ellos, porque como que me siento segura. Hay un hijo tuyo hoy día con nosotros, Giovanni. Tengo Giovanni y Jonathan. ¿Giovanni? ¿Te has puesto más asustadizo con esto que le pasa a la mami? Sí. Sí. ¿Y antes no eras así? No, por cualquier cosa yo iba solo y ahora tengo que ir con mi hermano porque me da miedo. ¿A qué otras cosas le tienes miedo aparte de la oscuridad? ¿Te da miedo salir solito a la calle, por ejemplo, o no? A veces. ¿Es normal, Sergio, que esto se traspase o que la situación que está viviendo la mamá en este caso involucre al resto de la familia y a los hijos en especial? Sin duda, sobre todo el rol de la madre en un hogar es extremadamente importante. Y de alguna manera, no quiere decir que se traspase en el sentido de un contagio, Sí. pero sí que afecta a todos los miembros de la familia. Y probablemente la aprensividad de ella, por un lado los niños para congraciarse hacen lo que les pide y eso va generando temores propios también. Gracias, Giovanni. Paulina, ¿cómo reaccionó tu familia cuando empezaste a vivir estas crisis? Trataban de entender lo que me pasaba, aunque era muy difícil, porque para uno es nuevo, para los demás que no lo sienten, no lo viven, también les es difícil. Me imagino que debe costar entenderlo. Cuesta mucho entender, realmente esta depresión o esta angustia cuesta mucho entenderla, cuesta mucho hacerse entender, porque te ven regia. En este momento te pueden decir, te ves estupenda, no te falta nada. Es algo interior, algo íntimo, algo tuyo.
tratas de traspasarlo, pero yo sé que se contagia, como dicen entre comillas, porque si uno es depresiva y angustiosa, los demás también caen en eso. O sea, Me imagino que esto te afectó hasta el punto que no podías seguir ejerciendo, cumpliendo con tus labores como dueña de casa, como mamá, como esposa. sí, cuesta mucho. Yo pienso que Dios ha sido grande, Dios nos ama, y en mi caso, y creo que de muchas personas, es así cuando tú te quieres ayudar y luchas con dientes y uñas y sales adelante de alguna manera. Me imagino, estaba tu marido con nosotros, Héctor. Bienvenido. Y gracias por estar con nosotros. ¿Por qué no te pones de pie así podemos conversar mejor? Me imagino que la familia se vio absolutamente alterada, ¿no es cierto? Y la situación familiar en especial. Claro, cambia totalmente. Uno acostumbrado a una Paulina que le gusta divertirse, que echar su chiste en la casa, y de repente cambia totalmente la situación y empieza uno, yo me acuerdo que llegaba del trabajo y la encontraba totalmente postrada en la cama, con la pieza oscura y con temor, que no quería salir a ningún lado. Yo le decía, vamos a dar una vuelta, a dar una vuelta a la cuadra, y nada, no quería nada, sencillamente no quiero ver a nadie, decía, y trata de llegar luego a la casa porque me da miedo estar sola. Entonces, ¿Cuesta entender? a uno le cuesta porque este tipo de enfermedades, digamos, cambian, difieren de las demás, porque si uno ve a una persona que está sangrando, uno lo ve que está sangrando, pero una persona que está enferma, digamos así, con angustia o depresión, uno la ve normal, totalmente normal, entonces no cuesta entender. Gracias a Dios pude, digamos, yo también a mis hijos y a mí me afectó porque yo me iba a trabajar súper preocupado, porque yo decía, porque ella también me decía que de repente le daban ganas de agarrar el frasco de píldora y tomárselo entero porque tenía miedo de la vida, quería en un determinado momento quería terminar con su vida. Entonces yo del trabajo la llamaba por teléfono, le decía que estuviera tranquila, a los niños les decía que no la dejaran sola. Todos pendientes de la mamá. Entonces, para poder pasar esta situación que era realmente desastrosa. Gracias, Héctor. Tania. Tania es hija de Paulina y yo quisiera que nos contaras un poco lo que viven los hijos, ¿no es cierto? Ya conocimos la opinión de Giovanni, pero tú eres ya adolescente, ¿no es cierto? Una Lola. ¿Te asustaba la situación de tu mamá? Claro, yo pienso que, no sé, hace tiempo que mi mamá está con esto, uno se da cuenta, aunque tengo un hermano chico también de 12 años, y él también se da cuenta y me hablaba a mí y me decía, Tania, sabes que mi mamá está asustada, está en la pieza, está llorando. Yo iba allá a veces y como soy un poco fría, pero igual la ayudaba. Le decía, ¿qué te pasa? No, es que tengo un problema y como que conversamos, pero ahora... ¿Entendías los miedos de tu mamá? Que yo también lo siento, a veces. ¿Pero los sientes, los has empezado a sentir ahora, después de la situación de tu mamá, o de antes? De antes, también creo que de antes. No, pero ahora lo ayudar en todo lo que sea. O sea, igual, la quiero harto y la voy a ayudar, así que... Linda. ¿Ves tú? Lo importante es no estar sola, pues. Sí. Las tres tienen ahí el apoyo de la familia. Gracias, Tania. Mónica, ¿a ti te afectó en tu trabajo? En algunas oportunidades, ¿Ya? porque a veces cuando me venía esta crisis de angustia estando en el trabajo, lógicamente que alteraba toda mi oficina, mis compañeras de trabajo se preocupaban por mí porque no sabían qué me pasaba, yo sentía que me moría, que nadie me podía entender, que nadie sabía lo que me pasaba. Yo estaba convencidísima de que yo era la única persona que sentía esto. Y eso me desesperaba más y me asustaba más. ¿Sabes qué? A ti se te ha diagnosticado crisis de pánico. Sí. Has tenido el diagnóstico de crisis de pánico. Yo te pediría que me describieras lo que has sentido durante una crisis de pánico para que la gente se pueda o identificar o diferenciar con lo que le puede estar ocurriendo. Bueno, primero me empiezan a sudar las manos, Ya. Siento que tiemblo. Ahí comienzo a asustarme porque es como que uno reconoce el síntoma, como que uno reconoce, es Que como te va a sentir venir. el olor, es Ya. como sentir el olor de que va a venir. Entonces uno se pone como un poco a la defensiva y trata de relajarse, empezar a respirar profundo, de que esto no te maneje, Sí. y de concentrarse en otras cosas. Y igual viene, empieza el corazón a darte como taquicardia,
como que te falta el aire, y te empiezas a desesperar como que del fondo del alma tú estás pidiendo ayuda. Yo, por ejemplo, le pedía a Dios, por favor, ayúdame, Señor, no me dejes en esto, no quiero morir así, o no me quiero volver loca, no quiero perder el control de lo que me está pasando. Y el hecho de sentir que pierdes el control, ya te desesperas mucho más, y eso gatilla mucho más los síntomas. ¿Qué te vino alguna crisis de estas en tu lugar de trabajo o cuando estabas con más gente? Sí, a mí esto me daba, yo no podía caminar por el Paseo Humán ni por Huérfanos, porque la multitud me provocaba esta sensación. ¿Ya? En mi trabajo también, cuando me pasaba esto, trataba de concentrarme en mi trabajo para que no seguir pensando en que venía. A veces lo lograba, pero hubieron veces muy críticas en que no lo logré, y mis mismas compañeras de trabajo me tuvieron que llevar a urgencia, a ver qué me pasaba. En urgencia me ponían un tranquilizante con suero, me decían que eran nada más que nervios, hasta que, como te dije anteriormente, un médico se dio cuenta de qué se trataba y me mandó un especialista. Ya vamos a conversar sobre los tratamientos, y los diferentes tratamientos de acuerdo a los grados de angustia. Cuando una persona está angustiada hay que estar muy atentos, porque las crisis de angustia provocan mucho sufrimiento a quienes la padecen y pueden ser el primer síntoma de algún trastorno psicológico, más profundo, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, luego vamos a conversar sobre los tratamientos y vamos a seguir clarificando situaciones en el programa de hoy. ¿Qué sientes? Cuéntame tu historia. Como dice la letra del tema que caracteriza nuestro programa, dime lo que sientes. Estamos conversando sobre crisis de angustia. Cuando una persona padece estas inexplicables sensaciones de pánico, de ansiedad, lo que más necesita es apoyo, el afecto de sus seres queridos y también un oportuno tratamiento médico. Son los mejores caminos para aliviar un dolor, ¿no es cierto?, que uno puede sentir. Y yo creo que hay una pregunta que se nos estaba quedando en el tintero y que me la ha pedido hacer muchísima gente. ¿Cómo se puede detectar a tiempo una crisis de angustia en un familiar, por ejemplo, o que va directo a tener crisis de angustia? Bueno, lo primero que hay que poner atención es si hay un cambio evidente en cómo la persona se comporta y cómo se ve. ¿Ya? Algo muy característico de cuando la angustia es de pánico, que Sí. son estos episodios recurrentes, es que provoca consecuencias que las otras formas de angustia en general no provocan. A ver, ¿cómo La cuál? primera consecuencia es que la persona queda prendada de una preocupación permanente. ¿Me va a pasar esto de nuevo? Ya. ¿Qué puedo hacer por evitarlo? Y eso lleva a lo que llamamos conductas de evitación. O sea, ansiedad anticipatoria, estar preocupado y pendiente. Es tan traumático el evento, es tan amenazante, que la persona suele perder interés por la mayor parte de las cosas previas, y lo único que le interesa es cómo armar su vida para no volver a tener esta misma experiencia de nuevo. Y eso quiere decir que la gente empieza a evitar quedarse sola, salir sola, o estar en situaciones donde en caso de tener una crisis no tendría ayuda o no podría huir o salir de esa situación. Lugares encerrados, lugares muy solos, viajes, etcétera. Como decía Paulina, que también confirmaba Héctor, vente luego porque tengo miedo de estar sola. El lugar más seguro es la casa, en general, como la gente lo percibe. Preguntas de público. Empecemos por aquí. ¿Tu nombre? Carmen Gloria, la pregunta es para el especialista. De repente siento muchas ganas de llorar, pero no es después de, es de repente. Quiero saber si eso es angustia, si tengo que ir a un especialista, si es grave o lo puedo controlar, porque quiero llorar y no puedo, o estoy en la calle o simplemente no puedo. Entonces quiero saber qué pasa ahí. Eso es. Gracias. Bueno, una manera de distinguir si uno necesita ayuda o no, porque es normal tener emociones, incluso las desagradables, ¿no? Sí. Es si lo que me está sucediendo está afectando mi funcionamiento, si hay un cambio en mí, ¿no? Si hay circunstancias que explican en forma lógica lo que me pasa, probablemente no se necesita ayuda. Si lo que me pasa me afecta a mi vida, me impide funcionar adecuadamente, hay que buscar ayuda. ¿Ya? El caballero también quiere preguntar. ¿Su nombre? Luis Garrido. Yo quisiera hacer una consulta al doctor resulta que yo siempre tengo emociones muy grandes. Se me aprieta el pecho, me dan ganas de gritar, me dan ganas de llorar. Inclusive cuando empezó el programa, no sé si se dio cuenta, yo fui el primero que lloré. Y en estos momentos estoy con un nudo en la garganta. Y en mi casa siempre tengo problemas por lo mismo, porque mis hijas creen que yo no las quiero. Esto es un cambio. La cosa cuesta. ¿Ah?
Se emocionó. ¿Y esto es un cambio? ¿Es algo que le ha pasado toda la vida o es lo que le pasa actualmente? Siempre me ha pasado. Siempre. Y el problema es en mi casa porque No te entiendes. a mis hijas las amo, mi mujer también. Mira, un poco compartes ahí con Lidia que dice que los hijos pensaban que no los quería. Sí. Ellos piensan que a uno lo quiero más, a otro menos. Pero lo más que tengo yo es mi familia. Pero se los estás diciendo a Erika Punta Arenas, así que les va a tener que quedar más que claro. Sí, Bueno, con el criterio que definimos antes, creo que es evidente que lo que le pasa lo afecta, le interfiere en sus relaciones personales. La impotencia grande es porque muchas veces yo trabajo en locomoción y muchas veces un pasajero cree que tiene el derecho de pagar 120 pesos y bajarse los pantalones y hacer todo lo que necesitan delante de uno. La verdad es que todos los conductores no somos iguales. Yo trabajo en Nava y Cerrillo y pasamos harta rabia, porque el pasajero, hay pasajeros y pasajeros. Es una pega bastante ingrata, ¿eh? Sergio. Así es, sí. Bueno, yo creo que está claro el camino, yo creo que necesita buscar ayuda profesional. Te haría falta conversar Sí. con alguien, así que te vaya diciendo lo que poder hacer. Sí, por eso yo quise hacer consulta y por eso que estoy acá. Y gracias por hacerlo. Y gracias a usted. A eso sí que a tus hijos les quedó más que claro que tú los quieres, pero de aquí al fin del mundo, como dice su nombre. Buenas Erika, tardes. yo le quería preguntar al médico si estas personas que tienen esa angustia, ese pánico, ¿serán personas débiles, serán muy nerviosas, que les ocurre esto, que se encierren en ese pánico, en esa angustia? Porque yo a mi edad perdí un hijo de 15 años, Y no te- no me pasó eso, tuve el dolor que todo ser humano, después estuve a punto de perder como a los 4 años otro hijo de 6 años. Cuando perdí al hijo de 15 casi perdí a mi marido también. Y me tocó sola, porque estaba con mis hijos todos desparramados. Fui superando año a año todas esas cosas, como que no es por eso mi pregunta al médico, si acaso La pregunta de Erika va por si hay personas más propensas a caer en estas crisis de angustia, de pánico, ¿no? eso Sí. Gracias, Erika. Sí, yo creo que la pregunta es muy importante porque por un lado apunta a algo que tiene que ver con los tratamientos también, ¿ya? Y con cómo el resto de la gente enfrenta a aquel que está enfermo. Y quizás lo más difícil, y que ya lo han expresado varios familiares acá, es darse cuenta de que cuando alguien está triste en forma más o menos permanente, tiene este tipo de cambios en su forma de sentir y de actuar, puede tratarse de una enfermedad y no de una debilidad. Uno tiende a las enfermedades emocionales a calificarlas, a juzgarlas, más que a aceptarlas, como uno lo haría con alguna enfermedad física. Y generalmente cuando hay cambios permanentes en el tiempo de largo plazo, en que la gente tiene este tipo de síntomas, está enferma, tan enferma como cualquier otra enfermedad. Ese es el primer paso de ayuda. ¿Dónde se puede solicitar ayuda, Sergio? Bueno, Para aquellos que no tienen la oportunidad, ¿no es cierto?, de recurrir a un especialista en forma particular. Sí, bueno, en el grupo de trabajo en la Universidad Católica, donde ¿Ya? yo estoy, Sí. justamente conscientes de esta dificultad, acabamos de inaugurar un centro de atención asequible a gente de medianos y bajos recursos. Ah, qué bueno. Y hemos dejado los datos acá para aquellos que puedan requerir de atención. Y ya está funcionando y todo. Ya está funcionando. Sí. Pero me parece felicitaciones, ¿ah? Y mucho éxito por lo demás. Hablemos de tratamiento. Ok. Hagamos un pequeño paneo con los testimonios de los tratamientos que ustedes han recibido, Lidia. ¿Qué tipo de tratamiento te dieron a ti para superar estas crisis? Ya se van en el consultorio de Huamachuco. ¿Ya? Pero no quise seguir tomando pastillas, ¿Ya? porque dije que tenía que superarlo sola. Porque realmente andaba con... O sea, después que se me quitaba el efecto, era peor. Se te agudizaba. Mm, Solamente te dieron pastillas. sí, Ya. Tranquilizantes. sí, En el caso tuyo, Paulina, de todo. Antidepresivo para dormir. ¿ya? Am, Terapia. terapia asistir a muy conversación. poca, porque en ese momento importaba mucho la parte de inducir el sueño, reeducar toda tu parte física. Mm.
y realmente la psiquiatría es cara, así que el psiquiatra me ayudó bastante en la parte de farmacología y un poco de terapia, que no se puede hacer las dos. O sea, lo ideal es hacer unas 4 terapias en el mes más la farmacología, pero en ese tiempo yo necesitaba mucha farmacología. Tomé más o menos, creo de haber tomado como 8 o 9 antidepresivos diferentes por tiempo prolongado de 3 meses más o menos, y para dormir, hasta que por la parte de plata, por dinero, que realmente es caro, las ISAPRE no las cubren, decidí ir al hospital psiquiátrico. Estuve 3 meses por Talón Regio, también farmacología más que nada, más que terapia, y eso me saturó. Así que decidí ir a un neurólogo, me empezó a tratar de desintoxicarme, y ya de diciembre que no tomo ningún antidepresivo. ¿Y cómo estás ahora? Un poco mejor, quizás estoy en la fase de recuperación. Y tomo sí inductor del sueño, no es benzodiazepínico, pero es un inductor del sueño y yo sé que no es dependiente. Y me ayuda experta, bastante. Paulina? Aprende mucho con esto. Sí. ¿No? ¿Has estudiado mucho sobre lo que te pasa a ti? Sí, lo más importante es conocer al enemigo. Y es leer bastante, pedir harta ayuda. Y lo más importante es que tu familia te apoye harto. Que tenga harta paciencia y harto amor. Por ahí va a ser el último mensaje del programa. Paulina, Mónica. Bueno, yo comencé con tratamiento fármaco, que me han hecho bastante bien. Yo la verdad es que me atrevería a decir que estoy casi recuperada, porque nunca más he sufrido una crisis de pánico. Qué rico, ¿sabes? Como era mi vida antes, a como es ahora, Ha cambiado un cambio pero en 180 grados. Ahora entré a estudiar a la universidad, que debía haberlo hecho hace mucho antes. He viajado. Todas esas cosas que me daban miedo las he estado haciendo a corto plazo, porque yo empecé mi tratamiento en enero. Y ya me siento como libre de eso, ojalá que no me equivoque. No, porque me da pánico pensar que me vuelvo a ocurrir. Doc. Sí, mira, la verdad es que siempre que uno escucha estos testimonios produce bastante desazón, en el sentido de que sabemos que el pronóstico de tratar adecuadamente este tipo de problemas es muy bueno. Tener este tipo de síntomas y de enfermedades desconcierta enormemente. La gente sufre por sus síntomas, sufre por la incomprensión de los demás, sufre por la cronicidad de los problemas cuando no se trata. Es tan desagradable por lo que describen. Entonces, primera cosa es reconocer lo que uno tiene. Y ese es un llamado a las familias y a las personas de que si hay un cambio en sus vidas, si tienen síntomas de esta naturaleza, si los incapacita, piensen que pudieran estar enfermos y que pudieran necesitar ayuda. ¿Cómo deben reaccionar los familiares para ayudar a aquel que sufre de crisis de angustia o de pánico? Mira, los familiares en la primera etapa se preocupan mucho. Cuando la gente recibe la información de que no tiene nada físico, se despreocupan y empiezan a mirar al enfermo con un poquito de... Como que está haciendo el araco. Exacto, con un poco de desconfianza. Bueno, ¿cómo es esto de que de pronto te vuelves infantil, no quieres hacer ciertas cosas que todos hacemos? Ponle un poquito de empeño y las cosas se van a arreglar. Eso le hace obviamente más daño al paciente, a la persona, porque se siente desvalorizado en vez de apoyado. Desgraciadamente, si bien el apoyo es extremadamente importante, sin tratamiento adecuado, estos cuadros no se recuperan. El pronóstico es bueno cuando uno hace todo lo que tiene que hacer, y el tratamiento incluye aspectos farmacológicos, porque detrás de la mayor parte de estos estados hay una desregulación en el sistema nervioso que se debe corregir farmacológicamente. Hay mucho prejuicio con los medicamentos, sin embargo, como toda herramienta muy poderosa, pueden ser extremadamente útiles cuando son bien usados y causar daño cuando no. Y acompañando a eso, un tratamiento psicoterapéutico de comprensión de las causas de los problemas es probablemente el tratamiento integral que la persona necesita. Y el pronóstico es muy bueno cuando eso se hace adecuadamente. ¿Tiene cura? Tiene tratamiento. Cura es un poquito ambicioso porque querría decir que nunca más va a pasar, pero es como cualquier enfermedad. Podemos curar los episodios y podemos hacer todo lo posible por prevenir que hayan recaídas. Eso es lo más importante, prevenir que hayan recaídas. Una persona angustiada se siente sola, desamparada. Aunque a los demás les parezca que su angustia es inexplicable, es exagerada, la víctima de una de estas crisis sufre muchísimo. Por eso lo más importante es entregarles mucho cariño, es escucharla, acompañarla y consultar a tiempo con un psicólogo o un psiquiatra o con un médico.
¿Ah? Recuerde que muchas veces la angustia puede ser el primer síntoma de un problema psicológico mayor que necesita ser tratado. Si usted está viviendo esta situación, puede llamar al 222-3008, 222-3008 y al 222-3130, 222-3130, que corresponde a neuropsiquiatría del Hospital Clínico de la Universidad Católica. ¿Le parece? Si no nos llama a nosotros, le vamos a dar toda la información posible. Le quiero agradecer a Sergio Glover por habernos clarificado un montón de dudas, a las testimonios de hoy día y al público presente. ¿Ya? Un besito grande, cuídense mucho.